Daniel capítulo 9, profetas mayores, Daniel capítulo 9. Recuerda que estamos hablando de los últimos tiempos. Daniel capítulo 9, y lo vamos a ver en el verso 26. Después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Padre, gracias te damos, Señor Santo, en esta noche que tú nos has permitido estar. Gracias, Dios, por lo que tú haces en nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que la carne no tome ninguna gloria, porque toda la gloria y la honra te pertenecen a ti. Ayúdanos, Señor, en estos temas tan difíciles y polémicos a veces, Padre Santo. Ayúdanos, Padre. Háblanos al corazón a través de tu palabra. Permite que tengamos un corazón abierto y una mente abierta para poder recibir el mensaje y poder comprender la verdad de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a nuestra poca fe. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Lo digo por aquellos que a veces nos tendemos a confundir algunas cosas, ¿verdad? Y bueno, estos tiempos en los que estamos viviendo, en el mundo en el que estamos, está siendo inducido cada vez más para que esté dispuesto a la venida de ese gobierno total, de ese reino total, de ese dictador mundial. Cada vez está más, lo están poniendo a disposición al mundo, a la población en todas partes del mundo. El tenista número 1 no pudo entrar en el abierto de Australia, y tampoco lo dejaron entrar en el abierto de Francia. Le estoy hablando de algo tan sencillo como eso. ¿Por qué? Simplemente porque no estaba vacunado. Porque se está haciendo una obligación. O sea, están disponiendo, ya nos están induciendo a que nosotros obedezcamos todas sus directrices. Ya no hay libertad, hermano. La libertad se está agotando. La libertad se está terminando. Doy gracias a Dios que un juez en los Estados Unidos le dijo al señor Biden: no, señor, no es posible de que la vacuna sea obligatoria para que la gente vaya a trabajar. Porque quería que fuera obligatoria. Y el señor juez le dijo: no, señor, no es así. Me gusta. Porque todavía hay personas que se oponen al sistema que nos están tratando de imponer. ¿Por qué? Porque nos quieren preparar a ese príncipe que ha de venir. Nos están induciendo a eso. Nos están obligando de poco a poco, poquito a poquito, así. Nos están llevando hasta esa situación donde el Señor dice aquí en su palabra, en el verso 26, y después de la semana 62 se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Mi amado, hay un plan de las élites. Usted sabía que tenemos élites, ¿verdad? No, élites no, hermano. Élites. Élites. Gente con muchísimo poder. Gente con muchísimo poder. Usted dirá, Bill Gates. No, hermano. Hay gente más poderosa. Estamos hablando de gente, pero con cantidades exageradas de dinero, pero así, exageradas. Como los Rothschild, los Buffett, los Rockefeller, solo por mencionarle unos nombrecitos. Gente que de veras, ni aunque gasten 100 millones diarios, no se lo terminan. Tienen un montón de dinero, pero exagerado.
Y estas personas son las que están moviendo por ejemplo, usted ve la Fed, el Banco Federal de los Estados Unidos. Ese no es Banco Federal, es banco de ellos, que le presta al gobierno de los Estados Unidos y después le cobra con altos intereses. Se cree que ese fue el complot por el cual mataron a Abraham Lincoln, cuando él quiso hacer su propia moneda americana. Pero eso es otra cuestión. Entonces, en este mundo hay intereses oscuros. ¿Para qué? Para llevarnos a un gobierno total, a un gobierno totalitario, a un solo gobierno, a una sola moneda, a una sola religión. El ecumenismo está por todas partes ahora. A tal punto de que en Arabia, en los Emiratos Árabes Unidos, en Abu Dhabi, en la ciudad de Abu Dhabi, están haciendo como un centro religioso, se puede decir, donde van a conglomerar a las 3 religiones monoteístas: el judaísmo, el cristianismo y el islam. Ya están haciéndolo eso en Abu Dhabi. No, si el centro de gobierno no va a estar en Roma, hermano, como algunos dicen, allá en Roma, en Italia. No, hombre, eso va a estar en el Oriente, hermano, donde hay billete, ahí va a estar. Y ya nos están encaminando a esas situaciones. Es un plan perfecto para la dominación global. ¿Usted ha escuchado oír de los globalistas? Pues estos son los que están tratando de tener una sola religión, una sola moneda, un solo gobierno. Y ahí nos están llevando. Y esto es lo que habla la palabra de Dios de ese príncipe que ha de venir, que supuestamente va a empezar a arreglar las cosas, pero para sí mismo. Y ese es el proyecto que tienen estos señores, un proyecto macabro que lo están llevando a través de varias formas. Es un proyecto de dominación, el cual, con lo primero que van a atentar es con la soberanía nacional. Los gobiernos ya no van a ser autónomos e independientes. Van a depender de. A eso nos van a llevar. La soberanía nacional, usted no tiene soberanía, usted no tiene libertad, usted no tiene derechos. Ahí nos están encaminando a esa cosa. ¿Y qué otra cosa están proyectando ellos? Quieren acabar primero con la soberanía nacional. Después, con otra cosa que están atentando, y están atentando fuerte, es contra la familia. Contra la familia. Están atentando fuerte contra la familia. Los principios básicos de la familia lo están destruyendo. Nos están destruyendo. Gracias. ¿Y cómo lo están llevando a cabo? Esto es sencillo, hermano. Lo están llevando a cabo destruyendo los valores cristianos. En la iglesia ya no se predica de la fornicación, porque no se puede hablar del pecado. No se puede hablar de la drogadicción, no, eso no se puede hablar. Del homosexualismo, uy, no, eso no lo diga. Es un tabú. Tenemos ese problema. Las iglesias están cayendo en esa situación y yo no sé qué es lo que está pasando, pero eso sí, están destruyendo nuestros valores. Esos valores principales de la familia. Ya la familia ya no es el núcleo principal. Y media vez destruyan la familia, hermano, destruyeron la sociedad. Porque la familia es el centro, es el origen de la nación. Es el último refugio donde usted llega. En una guerra lo primero que tratan de destruir son las familias. Y eso pasó aquí en el país, fue lo que hicieron. Movimientos macabros que hicieron, destruyeron las familias. Tíos que se quedaron cuidando, abuelos que se quedaron cuidando y los papás se fueron, otros huyeron. ¿Y qué sucedió? Mire el problema que tenemos ahorita. Difícil. ¿Cómo nos levantamos, hermano? Difícil. Estamos obligados a estar de pordioseros, suplicando. Pero ese es el plan, ese es el proyecto macabro que tienen. Destruir la soberanía, destruir la familia, destruir los valores. Y los están logrando. Los están logrando porque ahora usted ve en la iglesia muchachos que se depilan la ceja. No, hombre, ¿cuándo se había visto eso, hermano? Y cuidado con que les diga algo. Porque usted es un homofólico. Cuidado con que les diga algo. Porque usted va a saber por qué les tira. Cuidado. Malo. No tiene tolerancia, es intolerante.
Pues la palabra de Dios dice que varón y hembra nos ha creado, ¿verdad? Bueno, eso es lo que yo sé, lo que la palabra de Dios me dice. Varón y hembra creó Jehová. Es el origen de la familia, un matrimonio. Pero ahora los matrimonios, un hombre con otro hombre, una mujer con una mujer, y de ribete les dan permiso a que adopten. ¿Qué les van a enseñar? ¿Cuáles valores van a crear en esos niños? Entonces, nos están induciendo a una situación bien difícil. Es el proyecto del dominio. Esta es una operación que se está llevando a cabo a través de organizaciones internacionales y organizaciones nacionales, como aquí también hay. Entonces todo eso ya lo están haciendo. ¿Por qué? Porque nos quieren esclavizar. ¿Y cómo esclavizan a las naciones? Con deuda, con dinero, todo y préstamo, para que me los pagues. Y al final, ¿sabe quién va a pagar eso? Sus bisnietos. Porque la deuda es tan grande que no se puede pagar, hermano. Y al final quedamos esclavizados, quedamos endeudados a esas situaciones en las que nos y llevan, ¿verdad?, a las que nos imponen. Luego, imposición de políticas y programas. Imposición de políticas y programas. Y leyes secundarias también. Porque aquellos que no se sujeten a las normas que ellos están dictando van a ser como discriminados. Van a ser discriminados. Va a llegar un momento en que van a obligar a los pastores a que casen hombre con hombre y mujer con mujer. Y si no lo casan, lo meten preso, le quitan la licencia para predicar. A ese punto estamos llegando. ¿Por qué? Porque nos están llevando a este príncipe que ha de venir. A este príncipe que ha de venir. Hacia eso nos están llevando. Miren, ¿qué tratan de hacer con estos programas? Sencillo, hermano, la reducción de la población mundial. ¿Y cuál es el primer paso que han dado? La aprobación del aborto. La aprobación del aborto. ¿Y no somos nosotros hechos a imagen y semejanza de Dios? Amén. Así somos hechos a imagen y semejanza del Señor. Pero hasta esa situación nos están llevando a una situación bastante difícil. Porque ya está aprobado. Que las jovencitas no quieren tener al niño, lo abortan. Y no hay problema. No hay pena legal. Está normalizado. Eso es normal. No hay ningún problema. No hay crimen. Es un crimen legalizado. Porque están matando a una persona inocente que aún no ha nacido. Es difícil, ¿verdad? Donde estamos. Pero nos están llevando a esta situación bastante difícil, mi amado hermano. Y hay otra situación que está acabando con los valores. La ideología de género. ¿Ha oído usted que una gente dice él y las? Bienvenidos, hermanas y hermanos. Bienvenidos, los niños y las niñas. En lugar de decir los niños, más de un solo. Pero están haciendo esa situación, ese cambio, porque están preparando el chip, la mente, para esclavizarnos a unas situaciones desastrosas. Ya esta ideología de género lo está llevando a situaciones que son los transexuales, los homosexuales y el lesbianismo. Mujeres que se convierten en hombres y hombres que se convierten en mujeres. Les hablaba la vez pasada un hombre que se hizo la operación y se convirtió en mujer en Estados Unidos. Y está ganando todos los récords de natación, porque compite contra mujeres. ¿Pero qué mujer es él? Hágale una prueba de ADN y sale macho, hermano. Por más que le haga una prueba de ADN, sale macho. Por más que se ponga otras cosas y se haga otras adaptaciones o actualizaciones, ¿verdad? Porque hoy como que son teléfonos, se actualizan. Las mujeres inconformes con sus senos se ponen grandes pechos. Se actualizan. Los labios así, las grandes bocas que se ponen, feas. Entonces se hacen actualizaciones. Y algunos pastores hasta se hacen retoques en los ojos. La papada. Sí, hay hermano, hay. Que se hacen lipo. Claro, hay algunos que se hacen un bypass porque tienen problemas de obesidad, ¿verdad? Está bien. Tienen un problema
no se lo puede quitar, entonces tienen que hacer algo para evitar una situación más grave. ¿Está correcto? Pero estamos cayendo en esa situación. ¿Y sabe qué es lo peor? Que estas familias disfuncionales les están permitiendo adoptar niños. ¿Qué les van a enseñar? Dos papás que le van a enseñar a su hijo. Dos mamás que le van a enseñar a su hijo. ¿Qué le van a enseñar? Estamos en una situación bien difícil. Entonces, ¿qué van a crear? Otro igual. Estamos en situaciones muy angustiantes. Son los tiempos en que estamos viviendo. Porque dice que los tiempos iban a ser como en los tiempos de Noé, como Sodoma y Gomorra. Como Sodoma y Gomorra. Si no sabe, le invito a que lea la Biblia en Génesis. Ahí está. Léala, por favor. Ahorita no lo busque, pero léalo ahí en Génesis, ahí lo va a encontrar. ¿Verdad? ¿Qué es lo que pasaba ahí? Entonces, están dictando leyes contra aquellos que se oponen, contra todo eso. Y vemos que hay situaciones angustiantes. Hay un país en el norte de Europa, Rusia, que se está oponiendo a esa situación, ¿verdad? Y dice, no señores, si ustedes quieren pueden serlo, pero en público no lo hacen, porque si no los meto preso. Polonia igual, los mete preso. Hungría igual, los mete preso. Pero en Francia ya andan de la mano. La vida en Rose. Estamos amolados. Y América Latina igual no se queda atrás, es el campo de batalla. Entonces estamos en situaciones bastante difíciles, hermano. Situaciones que nos están agobiando. Ahora, ¿cómo será este príncipe que ha de venir? ¿Cómo será este príncipe? Cuando Daniel que recibió esta revelación tan preciosa, se dan dos que caben en esta situación de Daniel, que es Antíoco Epífanes y Tito Flavio Vespasiano. Uno griego y el otro romano. El primero, Antíoco, que era de los selúcidas, era uno de los generales de Alejandro Magno, que era Seleuco, cuando el imperio griego se quebró, se dividió en sus 4 generales. Y este Seleuco es uno de ellos, que es Antíoco Epífanes, que llevó a cabo atrocidades en el templo, a tal punto que lo ocupaban como vía de carrera olímpica. Lo peor de ellos, ofrecer un cerdo en el altar de sacrificio. Eso fue la copa que derramó el vaso. Y lo que hablan los historiadores en el libro de Macabeos, usted lo puede ver ahí, en esta Biblia no aparece. En otras versiones de Biblia sí aparece el libro de Macabeos, es un libro apócrifo, usted lo puede leer ahí. Habla de Judas y Hirquiano Macabeo, que empezaron una revuelta por esa situación, que ofrecieron un cerdo. ¿Y quién le estaba ofreciendo? Antíoco Epífanes. Y aquí habla de ese príncipe que ha de venir. Esta es una tipología o una antesala de lo que va a ocurrir, que ya pasó. Y volvió a pasar en Roma, en Jerusalén, en el año 70 después de Cristo, cuando Cristo dijo, ven estos edificios tan lindos, no quedará piedra sobre piedra. Y se cumplió la profecía de Jesús. Todo quedó derribado. Ahí tenemos al general, a Tito Flavio Vespasiano. Vemos las características de estos hombres, muy difíciles, hermano. Habían los griegos, en este caso los generales griegos, habían recibido un adiestramiento de parte de su rey, de su emperador, Alejandro Magno, como no había parangón ahí. No, si ese tipo era un estratega, era genio. Algunos llegaban a decir o a creer de que era hijo de Zeus. Hasta eso llegaron a pensar. Porque a los 21 años ya era emperador. 21 años ya era emperador. Inteligente.
Aristóteles era, si no me confundo, era el que le daba adiestramiento filosófico. Inteligente, experto en armas, en guerra, en estrategia, en cómo tratar a la gente. Y como bestia salvaje, hermano. No tenía remordimiento de mandar a matar a nadie. Entonces sus generales heredaron eso. Heredaron todo lo que este emperador, este príncipe que ha de venir. Los gentiles en el año 70 destruyeron Jerusalén. Y aquí dicen, después de la semana 62 se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. El Mesías vino y él no se quitó la vida él solo, ¿verdad que no? Fue sacrificado. Claro que ya había un plan redentor ahí. Ya había un plan redentor, pero se debía de cumplir la profecía. Que no fue por sí mismo, sino porque hubo ahí un complot, una cuestión de sicariato, de mafia, adentro del Sanedrín judío, que hicieron un juicio totalmente lleno de anomalías, haciendo a un lado el derecho que se merecía. Lo hicieron a un lado y ejecutaron su juicio para que se cumpliera lo que la palabra de Dios dice, que casi 438 años después de Artajerjes, cuando la orden de ser reconstruido el templo, empiezan esta semana y llega hasta el Mesías, el cual debía ser quitada su vida, no por él, como dice aquí, y se le quitará la vida, mas no por sí. O sea, él no se la iba a quitar, sino que se la iban a quitar, Y vemos nosotros estas situaciones tan difíciles, cómo el pueblo romano interviene en este caso. El pueblo romano, para que tengan una idea, era parecido a el gobierno de los Estados Unidos de ahora. Imposición a la fuerza. Casualidad, hermano. ¿Sabe cuál es el símbolo de Roma? El águila. ¿Cuál es el símbolo de los Estados Unidos? El águila. Es difícil, ¿verdad? Y por ahí dicen algunos que ya se le acabaron las olivas y solo le han quedado las flechas. Ya no hay paz. Todo es guerra. ¿Sabe cuánto gasta Estados Unidos en armamento? 670,000 millones de dólares al año. 670,000 millones al año en armamento. Porque se están preparando para el príncipe que ha de venir. Y se está viendo esa gran conflagración ahorita, que Rusia aquí, que China allá. Todo se está preparando para esto. Todo se está preparando para esto. Para una batalla que más adelante vamos a hablar, que va a ser la batalla del Armagedón, en el valle de Jezreel, que va a ser llevada a cabo ahí. Una batalla bastante difícil y sanguinaria, por cierto. Entonces vemos nosotros que este príncipe habla de una o triple profecía. Estamos hablando de que ya se cumplió bajo el imperio de los selúcidas, cuando el imperio griego se dividió en sus 4 reinos, y bajo el imperio romano, la profecía que Jesús dijo que no quedará de este templo piedra sobre piedra. Y ahí cesó el sacrificio, porque hasta ahorita ya no hay sacrificio, ¿verdad que no hay? Ya no hay sacrificio, porque no hay templo en Jerusalén. Entonces nos encontramos en esta situación en la cual vemos nosotros que lo que la palabra de Dios nos ha enseñado se está llevando a cabo en nuestros días también. Y el pueblo dice, de un príncipe que ha de venir, destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será como inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Cuando el imperio romano llegó y entró a Jerusalén y la sitió, como el Señor Jesús lo dijo, que iban a poner sitio sobre Jerusalén y la sitió, los historiadores dicen que las mujeres eran abiertas a los vientres de las mujeres embarazadas y los niños eran sacados de los vientres y eran estrellados en las esquinas de las paredes, de las piedras. Eso fue lo que hicieron. Y dice como devastación. Esa era la guerra, hermano. Entonces nos encontramos en situaciones bastante difíciles y agobiantes. Usted ahorita no lo está viendo, pero va a venir. Ese tiempo se va a volver a dar.
porque la cuestión en Israel, el tiempo de Israel, no es como el de nosotros, lineal. El de ellos es cíclico, se vuelve a repetir y se vuelve a repetir. Pasó con Antíoco, pasó con Tito y va a volver a pasar en el futuro, que es lo que se está esperando, ¿verdad? Que suceda. Claro, usted y yo no lo vamos a ver, o no sé si usted se va a quedar, porque la Biblia dice que sonará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros los que quedemos vamos a ser llevados y vamos a ser transformados con un cuerpo glorificado. Eso es lo que la palabra de Dios me enseña. Entonces, la profecía de Cristo sobre su venida, sobre su salvación, muestran la fidelidad de la palabra de Dios y la incredulidad del pueblo de Israel. Y eso es lo peor, que ellos tenían toda su profecía, tenían todo, y aún así no creyeron, y aún así no le recibieron. Y eso está ocurriendo hoy en estos tiempos. La gente no quiere conocer de Jesús. Dice que ya muelan tanto que dice que Cristo viene y nunca viene. Tenga cuidado, mi hermano, tenga cuidado, que cuando usted menos sienta, las iglesias van a estar vacías, porque Cristo ya vino. Así que hay que tener cuidado con eso. Y ellos buscaron y agregaron su pecado. ¿Y cuál fue el pecado que dijeron? Cuando dijo, ¿a quién libero? ¿A este o a Barrabás? Así que dijeron, a Barrabás. Y con este que haga, que su sangre caiga sobre nosotros y nuestros descendientes. Vaya conmigo, por favor, a Mateo capítulo 27, verso 25. Mire lo que dice. Mateo 27, 25. Ahí es donde... Mateo 27, 25. Amén. Y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y nuestros hijos. Sí, y entonces, pues, ¿se da cuenta? Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Qué difícil, mi amado hermano, qué difícil la situación para el pueblo de Israel por su incredulidad. Y muchos así les va a ocurrir, como en el tiempo de Noé. Como en el tiempo de Noé, que Noé empezó a hacer el arca porque iba a haber un diluvio. A Noé le dijeron mentiroso, no, esto que estás haciendo sos un loco. ¿Y qué sucedió? Vino el diluvio. Vino el diluvio. Loco, pero se salvó. Sí, loco, pero salvo. Pues sí, eso es lo lindo, hermano. Entonces, debemos de ver esa situación tan difícil para el pueblo de Israel. Y hablando siempre de estos emperadores, mire lo que dice en Daniel capítulo 8, verso 10. Y se engrandeció hasta el ejército de los cielos, y parte del ejército de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Y aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio y el lugar de su santuario. Fue echado por tierra, y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con él el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso y prosperó. Entonces oía un santo que hablaba a otro, y los santos le preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteado? Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. O sea, hasta después de la semana, cuando ya estemos entrando ya en lo que es la semana 70. Ahorita no estamos todavía ahí, pero se va a llegar. Y cuando es esa semana 70, cuando se termine la gracia. Cuando se termine la gracia. Ahorita estamos en la época de la gracia, en la cual si usted quiere recibe a Jesús, si usted quiere lo rechaza. Es la época de la gracia. Sus consecuencias las tiene, porque si usted no recibe a Cristo se condena. Esta sí es. No, si aquí las consecuencias están. No crea que se queda sin consecuencias. Pues estamos en la época de la gracia, no creen en Cristo y ya estuvo, se acabó. No, papá. No creíste en Cristo, te condenaste. Si esto así es. No crees en Jesús, te condenas. Porque el Señor Jesús dice, a todo aquel que cree sea salvo. Y el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Amén. No, si es que esto así es. Amén. Aquí no es por otras cosas, hermano. Aquí es por lo que la palabra del Señor nos dice. Y mire, aquí es donde yo quería llegar, en el verso 26, me parece.
Quiero ver. No. El 22 es. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado y le sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. ¿De quién está hablando aquí? De Alejandro Magno y sus 4 generales. De Casandro, que gobernó Grecia cuando se dividió, quedó gobernando Grecia y parte de Macedonia. A Ptolomeo, que dominó la parte de Alejandría y Egipto. A Antíoco o Lisímaco en la parte de Turquía y la parte de Armenia, allá por Rusia. Y a Seleuco, que dominó toda la media luna fértil hasta llegar a Babilonia, Asiria y lo que es la India. Hasta allá llegó Seleuco, que fue el que provocó la abominación deplorable en el templo de Jerusalén, los descendientes de él. Esos fueron los que provocaron ese tremendo. Y fíjese que, según los historiadores, este señor de Ptolomeo secuestró el cuerpo de Alejandro Magno y lo llevó hasta Alejandría, según la historia. Lo llevó ahí porque dijeron que donde el cuerpo de Alejandro Magno fuera enterrado, ese país sería invencible. Imagínense hasta dónde llegaron. ¿Se acuerdan de Cleopatra? Pues ella es descendiente de Ptolomeo, de esa dinastía ptolomeica. Y usted ve tanta situación que está dando. ¿Por qué? Por esto. La palabra de Dios ya nos estaba avisando de estas cosas que iban a pasar. Y cosas que van a pasar que como le dice el ángel, son para los tiempos finales. Son para los tiempos finales. Y si usted se da cuenta, la nación de Israel ya nació como nación y estado en 1948. Nació como una nación y estado en un día. Entonces, ya tenemos esa primera confirmación de los tiempos finales. Israel ahí está. Ha sido atacado en su momento por 110 millones de árabes, armados hasta los dientes por la mejor tecnología de la ex Unión Soviética, y aún así no lo destruyeron a Israel. Y el general Nasser decía, huyan hacia la playa, porque va a ser el único lugar que van a tener para huir, porque el que se encuentre ahí lo mataremos. Así decía el general Nasser de Egipto, que era el que lideraba la batalla en contra de Israel. ¿Y qué sucedió? Toda esta gente que salió de Jerusalén, de Israel, y se fueron a las partes de Cisjordania, se convirtieron en internos refugiados, hermano. Porque Israel ganó la batalla. ¿Por qué? Porque Dios peleó por Israel. ¿Por qué? Porque Israel es el pueblo de Dios, hermano. Si es que eso no lo podemos, rebelde, testarudo y todo, pero es su hijo. ¿Qué va a hacer? Su hijo, aunque sea lo que sea, es su hijo, ¿o no? Aunque su hijo sea pendenciero, borracho, lo que sea, es su hijo. Vea, para usted es su hijo, es su bebé. No es que sí es, hermano. Y a veces las mamás quieren más al bolo que el sal. Es difícil, pero yo no sé qué sucede ahí. Pero bueno, entonces estamos hablando de ese desolador. Y vemos cómo esos gobiernos se dividieron, cómo el imperio griego se dividió en sus 4 reinos, lo que la palabra de Dios dijo, pero no tendrán el mismo poder. Al final fueron sustituidos ¿por quién? Por Roma. Por Roma. El primer imperio, ¿cuál era? A ver, ¿se acuerda? El de oro. Babilonia. ¿El otro cuál era? No, hombre, los voy a aplazar. ¿No se acuerda? El Medo Persa. ¿Y el otro cuál era? Estamos hablando de él ahorita. ¿Cuál era el otro? Grecia. ¿Y el otro, el de hierro, cuál era? Roma. La 4ª bestia terrible, Roma. Todavía tenemos la influencia de Roma, hermano. Porque usted y yo estamos sujetos bajo el Código Civil Romano. Ese es el código que se maneja aquí. El Código Civil Romano, ese es el que se maneja. Entonces todavía estamos bajo toda su influencia. Este hombre desolador y este hombre de pecado, como habla Daniel capítulo 9, verso 27, donde dice, y por una semana confirmará el pacto con muchos
Y a la mitad de la semana, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. A la mitad de la semana. Se recuerda que el miércoles pasado hablamos de eso, ¿verdad? De la situación desoladora que se habla en Isaías. Y mirábamos nosotros ahí que el Señor llevará a cabo su obra, su extraña obra, su operación, su extraña operación. Y que van a hacer pacto con el turbión, harán pacto con la muerte, pero ese pacto con la muerte no será firme, no será estable, porque va a ser quebrantado. Amén. Y cuando ellos digan paz y seguridad, terror repentino vendrá. Amén. Así dice la palabra. Y esta situación que están formando de la casa abránica dice que lo quieren para que haya paz y armonía entre las naciones. Paz y seguridad. ¿Quién lo va a lograr, hermano? El príncipe que ha de venir. El príncipe que ha de venir. Ese príncipe que ha de venir va a hacer que los judíos, que los musulmanes y que los cristianos estén en armonía. Una sola familia. La familia abránica. ¿Y por qué pelearse? Pues si son hermanos. Nos vamos a encontrar, porque será astuto. Será de mente ágil y engañará a muchos. Lo que la palabra del Señor nos enseña. El hombre de pecado será el desolador. Mira lo que dice en Mateo capítulo 24. Mateo 24, verso 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el que lea entienda. Entonces, los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Y el que está en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de los que están en cinta y las que críen en esos días. Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. ¿A quién se está refiriendo? ¿A la iglesia? Se está refiriendo al pueblo de Israel, porque habla de Judá, habla del día de reposo, habla de tantas situaciones que son específicamente para el pueblo de Israel. Para el pueblo de Israel. Nosotros no estamos ahí. ¿Por qué? Porque la iglesia ya fue arrebatada. Ya fue arrebatada, porque está hablando de que el sacrificio ha sido reanudado, ¿verdad? ¿Y qué va a suceder? Se va a construir el tercer templo. El año pasado ahí andaba la gente con la bulla de que el tercer templo se está construyendo, el tercer templo. Mentira, hermano, era una oficina de recepción la que estaban haciendo enfrente del lugar. Para cuando la gente quiera hacer sus cosas, ahí van y se anotan y pueden hacerlo de manera ordenada. Pero la gente andaba especulando de que el tercer templo ya se estaba levantando ahí en Jerusalén. Especulaciones. ¿Y qué hace el cristiano? Se asusta. ¿Por qué? Porque no lee. Porque no lee, y si lee no entiende. Nos encontramos en esa situación de que el Señor Jesús nos dice aquí, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Entonces, orad porque vuestra salida no sea en día de reposo. Orad para que vuestra salida no sea en día de reposo. Y dice, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora. Cuando veáis, o sea que están presentes. La iglesia ya no está aquí, la iglesia ya está en el cielo. Ya no está aquí. Hay teorías, y son teorías discutibles, en las cuales algunos dicen de que la iglesia va a ser arrebatada antes de la gran tribulación, o sea, a la mitad, ¿verdad? Y otros que dicen que la iglesia va a ser arrebatada al final de la tribulación. Porque es el día de la ira, dicen. Pero todo este tiempo es fin de ira. Si usted lo ve, ahí dice, es el tiempo de ira. No está hablando de un día, está hablando del tiempo de ira. Por todas las plagas, copas, trompetas y todo lo que Dios va a derramar, los juicios de Dios sobre esta tierra. Sobre aquellos que no quisieron creer en Jesús, en el Mesías. Sobre aquellos que están esperando al Mesías.
Y el que va a venir es el príncipe, el príncipe que ha de venir, que va a engañar a la gente. Algunas teorías ponen de que probablemente sea de la tribu de Dan, dicen algunos, ¿verdad? Ahí son especulaciones, situaciones, donde habla de que Dan es la serpiente que sale en el camino y muerde. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Entonces algunos especulan que va a ser de la tribu de Dan. ¿Y dónde está ubicada la tribu de Dan ahora? En la parte de Siria, arriba del monte Hermón, más arriba, de las alturas del Golán, más allá. Allí fue donde se ubicó Dan, en Siria. Y entonces se cree que de ahí ha de venir el príncipe que ha de venir, porque tiene que ser judío, o sea, israelita, pues. No judío, israelita. Mucha inteligencia. Salamería para engañar a la gente con sus palabras. Eso va a ocurrir. Y si usted vio al yerno del presidente Donald Trump, bien salamero, y hasta hicieron su programa allá en Israel el año antepasado, que decía paz y seguridad para Jerusalén. Coincidencia, hermano. En la Biblia no hay coincidencias, hay profecías y se están cumpliendo los tiempos. Entonces usted y yo debemos de estar alerta a estos tiempos. Debemos de estar alerta porque su obra se llevará a cabo y será, y dice la palabra de Dios que va a ser un pacto con muchos. Va a ser un pacto con muchos. Vaya por favor conmigo a Daniel capítulo 11, verso 21. Y le sucederá en su lugar un hombre despreciable, al cual no darán la honra del reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. No, es que así va a ser, es que va a ser salamero, hermano. Va a ser salamero. Vemos la situación difícil. Mira lo que dice el verso 24. Y estando la provincia en paz y en abundancia, entrará y hará lo que no hicieron sus padres, ni los padres de sus padres. Botín, despojo, riqueza repartirá a sus soldados, y contra las fortalezas formará sus designios, y eso por un tiempo. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Porque a la mitad del tiempo va a ser cortado. El pacto que habían hecho con la muerte del pueblo de Israel va a ser cortado. ¿Y cuándo sucederá esto? Cuando ocurra la batalla del Armagedón. Qué difícil, hermano. No, hombre, es que está bien difícil, las situaciones bien importantes y puntuales que están ocurriendo. Usted ve a Rusia. Rusia se conoce como Gog y Magog, y habla el soberano de Mesec, de Moscú. Entonces ahí hay una situación bien grande, bien importante. Ahora Rusia se ha preparado, porque dice ahí en el libro de Ezequiel, apercíbete, adiéstrate para la guerra. ¿Y sabe qué estuvo haciendo Rusia en estos años? En lo que los Estados Unidos andaba haciendo invasiones en Afganistán y andaba haciendo otras cosas, preparando su arsenal bélico, mejorándolo, con nuevas tecnologías para destruir. Eso estuvo haciendo. ¿Por qué? Porque es uno de los principales que van a atacar a Israel. Gog, de la tierra del norte, vendrá con un gran multitud, ejército, para atacar de las casas de Gomer y Tagorba, Turquía y Alemania. Y Alemania, le cuento, se está haciendo musulmana. Para el 2030 Alemania va a ser musulmana, al igual que Londres. En Londres hay tantos musulmanes ya que se cree que el parlamento inglés va a estar dominado por los musulmanes. Ahí vamos, hermano. Y en el 2050, China va a ser la potencia económica mundial, si no es que antes. Entonces, a Estados Unidos lo van relegando poquito a poco. Él está dando fuerza, todavía dando los últimos colitazos. Pero las profecías se cumplen. Y eso está ocurriendo. Eso está pasando. Las islas dicen que se moverán de su lugar. Mire, hace poquito fue destruida, hecha a un lado, por una
explosión volcánica. Toda la situación. Hace poco vimos en La Palma, España, como el gran montón de fuego. Los tsunamis que mataron a 2 personas en Perú por el tsunami que hubo. Entonces, estamos viendo cosas. Claro, antes quizás no las podíamos ver porque no teníamos la tecnología para verlas. Pero ahora sí están al pie del día y vemos cómo la palabra de Dios se está cumpliendo. Bueno, esta pandemia que tenemos ahora. Hay situaciones que se están viendo en nuestras vidas, en nuestro momento histórico que estamos viviendo, y lo único que nos queda es abrazarnos de la mano del Señor. Amén. Agarrarnos de Él, creer en Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Sí. Es lo que nos queda, hermano. Amén. Es difícil pensar cómo algunas personas todavía no quieren acercarse a Jesús. No quieren nada con Cristo, pero están abrazando al mundo. Amados, el mundo pasa y sus deseos, pero Dios queda para siempre. Debemos de nosotros estar pendientes de cada una de esas cosas. Mira lo que dice, vayamos a Apocalipsis en el capítulo 13, mira lo que dice. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella la adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. ¿Sí? Sí. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo y la tierra delante de los hombres. Y engaña a los moradores de la tierra con grandes señales, y le permitió hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra a que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada, y vivió. Y permitió infundir aliento a la bestia, porque la imagen de la hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y mire, y hace poco se dio cuenta que habían puesto un alebrije allá en las Naciones Unidas, y basada en la descripción de Apocalipsis, ¿verdad? Un alebrije. ¿Por qué? Y decía, este es el guardián de la paz y la seguridad. Hermano, hay cosas bien peculiares que se están dando. Y no es por cuestión de capricho de la gente. Las palabras de Dios se están cumpliendo en cierta manera. Pero esto va a ser real y tangente, va a ser visible. Se va a poder ver. Y hay una parte que dice que los hombres van a ser marcados. Pero cuando habla de marca, no habla de esa marca de la vacuna, hermano. Porque es que la vacuna es la marca de la bestia. No. La palabra de Dios habla de una marca, una seña, un tatuaje que está puesto en la mano o en la frente. De eso habla. No de una vacuna. Es que en la vacuna te están poniendo la marca de la bestia. No, brother, no es así. La palabra de Dios nos enseña que va a ser una marca obligatoria en la mano. Y usted no va a poder comprar ni vender si no tiene el nombre o el número de la bestia. O no tiene esa marca. Oye, casi se hace, porque si usted no vende, si no muestra el DUI. Si no muestra el NIT, usted no puede vender, porque usted al final es un número. A mí me robaron la cartera y ahí se me fue el DUI, el NIT y todos los documentos. Y cuando yo fui a sacar el DUI nuevamente, le di mi nombre. ¿Y sabe lo que me dijo el hombre? Su número. Vaya, dije yo. No soy una persona, soy un número. Su número. Eso es lo importante. La personalidad no le interesa, es el número. Porque ahí tienen todo el registro, el folio. En esa situación estamos llegando. Y para allá nos están caminando. Ya nos están disponiendo a esa situación cuando el príncipe que ha de venir venga y gobierne con salamería, con astucia y engañe al hombre, y el pueblo de Israel haga un pacto con él y haga un pacto con la muerte, como dice el libro de Isaías. Pero cuando ellos digan paz y seguridad, terror repentino vendrá, porque Él les va a permitir que construyan su tercer templo. Y el tercer templo no es para Jesús, no es para el Mesías. El tercer templo es para este príncipe que ha de venir. Porque dice en el libro de Tesalonicenses que Él se sentará
y haciéndose pasar por Dios. Así lo leímos la vez pasada, ¿recuerdan? Haciéndose pasar por Dios. Entonces, son situaciones que nosotros como iglesia no las vamos a ver, porque vamos a estar en la presencia del Señor. El predicador ya terminó su mensaje. Recibe a Jesús como tu Señor y Salvador en este momento. Invócale de esta manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Felicidades. Ahora has nacido de nuevo a la familia de Dios. La Biblia dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Damos gracias a Dios por tu decisión de recibir a Cristo como tu Señor y Salvador. Queremos que crezcas en el conocimiento de las Escrituras. Congrégate en nuestra iglesia y aprende más de Jesús. Tabernáculo San Isidro Soyapango, final Primera Avenida Norte, pasaje 1, número 21, Colonia San Isidro Soyapango, 120 metros al norte de Fábrica Inco. Búscanos en nuestras redes sociales, Facebook y YouTube como Tabernáculo San Isidro Soyapango. Suscríbete y deja tu comentario o escríbenos a nuestro correo electrónico tabernáculosanisidrosoyapango@gmail.com. Dios quiere bendecirte.